Amén. Ya estamos en el aire. Bendiciones. Vamos a estar dando el estudio de los dones. Y a continuación corresponde esta noche al don de milagro. Recordemos que los dones tienen mucho que ver entre ellos, el don de milagro y el don de fe y el don de sanidad, como que se entrelazan, se parecen mucho, al igual que el don de discernimiento, con el don de ciencia y con el don de, en este caso, los dones de revelación. En esta noche, el don de milagros, que es un don sobrenatural, es un don donde hay una intervención divina. Y el don de milagro, como ustedes saben, opera a través del Espíritu Santo. El don de milagro no rompe sus propias leyes, el Señor. Es decir, Dios no rompe sus propias leyes. Ustedes saben que existen leyes de gravedad, leyes físicas, leyes naturales, leyes del cuerpo, etc. Hay infinidades de leyes que rigen en el gobierno de Dios para la creación. Dios gobierna la creación a través de leyes y es un diseño de Dios, no se alteran. Pero cuando el don de milagro opera, es una interrupción momentánea que lo que hace es sujetar las leyes para poner una ley superior, o sea, más grande. Es decir, los principios de las leyes de Dios no se cancelan, no se rompen. Es por esa la razón que el milagro es un hecho sobrenatural y opera a través de este don de milagro. Como ustedes conocen, el hecho de que algunos milagros en el Antiguo Testamento se realizaron de tal manera que posiblemente, incluyendo los del Nuevo Testamento, no sea necesario que surjan en este tiempo de gracia, pero eso no quita que hoy también sucedan milagros. Es decir, el milagro que hizo Dios de abrir el Mar Rojo, posiblemente en esta época no sea necesario hacerlo, pero para Dios no hay nada imposible. Por ejemplo, el milagro de convertir el agua en vino, quizás no sea necesario en esta época hacerlo, pero tenemos testimonio de un siervo de Dios. Ya partió con el señor Gigi Ávila y en una ocasión iban a bautizar a algunos hermanos en la fe, que ya estaban discipulados, y entonces en ese momento el agua estaba sumamente fría. El siervo de Dios se inquieta por esta situación y le dice a los hermanos y a la congregación que estaba allí respaldándolo: vamos a orar para que Dios haga un milagro. Oraron allí, en aquel lugar, y aquellas aguas se calentaron lo suficiente para bautizar a los hermanos. Eso fue un milagro. Es decir, que Dios todavía hace milagros. Hay un versículo en la Biblia que está en Mateo 4:4, donde el enemigo quiere que el Hijo de Dios haga un milagro, que convierta las piedras en pan.
El Señor acababa de hacer milagros maravillosos como el de los panes y los peces, como el milagro de los peces cuando estaban pescando, así como el milagro de convertir el agua en vino. ¿Y acaso Jesús no podría convertir aquellas piedras en pan? Claro que sí, porque para él no hay nada imposible. Pero la oferta venía ¿de quién? Ese es el asunto. Por eso la respuesta de parte del Señor en Mateo 4:4 fue como ustedes conocen: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir que él podía hacer el milagro. Y con esto podemos decir también que a los hijos de Dios quizás en algún momento quieran tentarlo, o que un hijo de Dios quiera para beneficio hacer uso del don de milagros para beneficio, y eso es incorrecto. Eso no está aprobado por Dios y eso es un peligro cuando se hacen estas cosas. Es decir que los milagros son para beneficios del reino. Sustento, solución de problemas y en ocasiones sanidades. Dice que los discípulos en Hechos 19:11, a través de la mano del apóstol Pablo, se hacían milagros maravillosos. Y aún inclusive los paños y los delantares de los enfermos se le llevaban ungidos, y por un punto de apoyo de fe surgía el milagro, operaba el don del milagro. Es decir que en estos tiempos, más que nunca, necesitamos hoy, por la situación que nos rodea, el milagro de Dios, operando ese don de una manera especial en personas que están afectadas o con relación a la situación del país. Que Dios haga un milagro, que se pare en la brecha un hijo de Dios, con solo un hijo de Dios que se pare en la brecha y pueda clamar de una manera tanjante, de una manera especial, de un clamor, un gemir delante de Dios, y que Dios responda con un milagro. Que Dios haga un milagro en esta época. Hace falta que la iglesia tenga este don de el don de milagro. En aquellos tiempos los apóstoles lo hicieron. En el Antiguo Testamento lo hicieron. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algunos dicen que no, que para estos tiempos no es imprescindible, que no es necesario, que ya cesaron los milagros. Pero en Mateo 7, versos 22 y 23, allí se presentan unos discípulos diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, hicimos milagros. Y el Señor les dirá en ese día: apartados de mí, obradores de maldad. Es decir, que se confirma que se hacían milagros, se hacían sanidades, los dones operaban, pero no había rectitud en sus corazones. En una ocasión, hablando del milagro de el agua en vino, alguien preguntó que por qué razón Dios había hecho tal milagro, y quería resaltarlo. Habiendo tantas escrituras o tantos versos que enseñan el peligro del alcohol, el peligro del vino, de la sidra, que es escarnecedora y alborotadora. El vino escarnecedor y la sidra alborotadora, y que el que en esto yerra no es sabio. Y así sucesivamente, tanto que señala: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sed lleno del Espíritu. O sea, que da ese margen de cuidado con respecto al vino. ¿Y por qué razón entonces? Pregunta la persona. ¿Por qué razón vino y no otra cosa? Y la respuesta del cielo es la siguiente: ¿acaso no hice la vista? ¿Y qué hacen con la vista? ¿Acaso no hice la mente? ¿Y qué hacen con la mente? La mente es buena, la vista es buena, las manos son buenas,
son efectivas, son saludables para hacer cosas buenas. ¿Y por qué hacen lo malo? ¿Y por qué matan con las manos, matan con la mirada, piensan cosas desastrosas, obscenas, malignas? ¿Cuántas miradas de hipocresía, de adulterio, de engaño? ¿Acaso no son buenos esos órganos, esos miembros del cuerpo? ¿Y por qué entonces hiciste el mejor vino? Dice que el Señor nunca hace nada malo. Amén. Así que a veces cuestionamos las cosas que Dios hace, pero Dios hace las cosas como Él quiere, como Él entiende. Los milagros siguen sucediendo. El milagro es algo que interrumpe momentáneamente las leyes naturales para hacer algo sobrenatural. Y ahí es donde surge el milagro. Han habido casos naturales de personas estar padeciendo de un problema grave de la vista, casi sin ver, y por una caída se ha conectado algo ahí con el cerebro, con el ojo óptico, con la parte óptica, y no sé qué ha sucedido. Y ha surgido un milagro natural y no hubo una intervención inclusive de un siervo, de un don. Y ahí, en ese aspecto, creemos entonces, un milagro. Oye, eso fue un milagro. ¿Cuántos casos, cuántas noticias? Hay un accidente que estaba mirando en la internet y decía un papá: gracias a Dios por el milagro de que mi hija ese día no cogió el auto o el autobús y se quedó en casa. Para él eso fue un milagro de Dios. Es decir, que si en los ámbitos naturales surgen milagros y en el ámbito también del maligno que hace prodigios y maravillas, ¿cómo Dios no va a hacer milagros en esta época? ¿En qué razón, en qué concepto podemos manifestar, declarar de que los milagros para esta época no son bíblicos ni aceptables? ¿Por qué razón no creer que Dios puede hacer milagros hoy, ayer y siempre? Porque Él es el mismo, Él no ha cambiado. Dios sigue haciendo milagros. Necesitamos que la iglesia tenga estos dones en su pueblo, en su gente, en su siervo y su sierva, que se manifiesten los milagros, que ya de una vez y para siempre la gloria de Dios se haga sentir de una manera especial, trayendo dones espirituales dentro de la iglesia. Estamos carentes de eso. ¿Por qué razón? Allá en el Antiguo Testamento aquellos siervos hacían milagros. El hacha flotó, los muros se cayeron, el mar rojo se abrió. ¿Cuántos milagros Dios hizo? El maná que cayó del cielo, cuántas cosas. Y en esta época de Jesús vemos los milagros y los apóstoles, el Señor haciendo milagros, los discípulos haciendo milagros. Y estas señales seguirán a los que creen. Por esta razón nosotros creemos que para esta época el don de milagro está operando, está vigente. Es para ti y para mí. Esta promesa del poder del Espíritu Santo es para todos, para cuanto Dios el Señor llamare. Por esa razón nosotros creemos que hay una necesidad imperiosa, muy grande, de que los hijos de Dios clamen, pidan y se entreguen de corazón de una manera especial, pidiéndole a Dios que le dé estos dones. Son para nosotros, es para ti y para mí. Un don de milagro, un don de sanidad, un don de fe que opere dentro de la iglesia. Cuántos enfermos, cuántas cosas que necesitamos que Dios haga un milagro. En este momento hace falta un milagro en el pueblo de Dios. Un gran milagro. Milagros económicos, milagros espirituales, milagros de todo tipo necesita la iglesia en este momento. Por eso damos gracias a Dios que estos dones han sido plasmados en la palabra en 1 Corintios 12. Léalo bien. Eso no fue para la iglesia de Antioquía o para el pueblo de Israel o no sé. Eso es para los gentiles, para nosotros, para esta dispensación. Damos gracias a Dios que en este momento la iglesia
está en una necesidad imperiosa para pedirlo. Este es un momento grande para pedirlo. Este es un momento en que lo necesitamos. El momento más crucial, el mejor momento para pedir dones, para pedir bautismo del Espíritu Santo, para que se manifiesten estas maravillas de Dios, es este tiempo en que estamos encerraditos en nuestras casas, en que estamos atrincherados ahí, solitos. Ahora, tú encerrado en tu cámara ahí, pídele, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, dame un don, Señor, yo necesito un don. Yo necesito ser un soldado de guerra espiritual en el reino de Dios, para establecer el reino de Dios, para toda acechanza del diablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades en los aires, contra huestes malignas, contra el mismo diablo y los demonios. Esa es la lucha que tiene el pueblo de Dios. Nosotros no luchamos con seres humanos ni con equipos de guerra como ametralladora, una pistola, no. Nuestra lucha es espiritual. Gracias a Dios por este tiempo, que Dios le bendiga y seguimos adelante dando los estudios. Después estaremos dando los estudios del don de lengua, interpretación de lengua y el discernimiento o la profecía. Quiero enfatizar que los dones están repartidos y están en grupo. Están los dones de inspiración, los dones de revelación y los dones de poder. Podemos darlo de un punto de vista o de otro punto de vista, eso no importa. El orden de los factores no altera el producto. Lo que nos hace falta es poseerlo, pedirle a Dios que nos dé esta bendición. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Y adelante con Cristo.